Muy buenas noches, mis hermanos. Dios los bendiga grandemente. Somos Iglesia Soldados de Jesucristo, Ministerio de Estudio y Apoyo Bíblico. Bienvenidos en esta noche a celebrar este culto maravilloso en honor y agradecimiento a nuestro Padre Celestial. Los invito a cada uno de ustedes a que cerremos nuestros ojos, a que hagamos esta oración en acción de gracias hacia nuestro Padre. Amado Dios Todopoderoso, mi Rey Celestial, te damos gracias, oh Señor, por tu amor, por tu bendición, por todo lo que tú nos das cada día, bendito Padre. Entregamos hoy, oh Dios del cielo, nuestra vida entera, mi Rey. Te queremos pedir perdón, Señor, por nuestras faltas, por nuestras culpas, por todo lo que hayamos hecho desagradable delante de ti. Te pedimos perdón, Señor, y te suplicamos, oh Dios, que nos limpies, bendito Rey, y nos permitas entrar dignos delante de tu presencia. Santo y maravilloso eres tú, mi Rey Celestial. Hoy nos presentamos ante ti, Señor, agradecidos, bendito Dios, porque cada día, oh Dios del cielo, tu misericordia es nueva, cada mañana, Señor, porque cada día tú nos permites y nos das el regalo de la vida, bendito Rey. Gracias por tantas maravillas que nos permites disfrutar, nuestra familia, nuestra salud, nuestro trabajo. El poder estar, Señor, delante de tu presencia, bendito Rey. El conocer de ti cada día, Señor, el enamorarnos cada vez más de ti. Gracias, Señor, por mirarnos con tu amor, con tu compasión, por inclinar tu rostro, Señor, hacia cada uno de nosotros, bendito Rey. Gracias, Padre Celestial, por sacarnos de esa oscuridad en la que nos encontrábamos. Gracias, bendito Dios amado, por quitarnos ese vestido sucio y manchado y darnos vestiduras limpias de lino fino, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque conoces lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Gracias porque concedes nuestros anhelos, Señor, conforme a tu voluntad, bendito Rey. Gracias, bendito Dios, porque conoces nuestras culpas, nuestros pecados, Señor, y eres tú, Señor, el que borra todas nuestras rebeliones, mi Dios. Grande y maravilloso eres tú, mi Rey amado, cómo no darte gracias, si solo por ti, mi Señor, estamos aquí presentes, y solo por ti, bendito Dios, podemos respirar y podemos vivir. Tú eres santo y maravilloso, mi Dios del cielo. Si nos congregamos en esta noche, solamente es para decirte gracias. Gracias por toda tu bondad, por todo tu amor, mi Señor. Hoy te suplicamos, oh Dios, para que seas tú hablando, Señor, a través de esta palabra, para que seas tú, Señor, a través de tu Santo Espíritu, convenciéndonos de pecado, ayudándonos a ser distintos, bendito Rey, ayudándonos a ser esos adoradores en espíritu y en verdad que tú estás buscando, mi Rey. Gracias, Padre Celestial, te damos por todo, mi Señor. Te pedimos, oh Dios, que seas tú, Dios, dándonos sabiduría de nuevo, que tu palabra, Señor, se meta en lo más profundo de nuestro corazón, que tu palabra nos transforme, que tu palabra nos dé vida, Señor, que hagas milagros y prodigios a través de tu palabra y de tu mensaje, mi Rey. Hoy disponemos nuestro corazón para que seas tú transformándolo, Señor, quitando de nosotros ese corazón de roca y poniendo un corazón nuevo, un corazón de carne, Señor, libre para poder adorarte, libre para poder servirte, para poder no solamente escuchar tu voz, Señor, sino también poner atención a ella y poner en práctica todos tus mandamientos. Gracias, Padre Celestial, en esta noche te damos y todo esto, mi Rey, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, entonces, recuerden que somos un ministerio de estudio, que siempre estudiamos de manera secuencial y para hoy nos corresponde Levítico, el capítulo 27. Y nuestro tema de hoy, servidores del reino de Dios. Siempre que hablamos del cristianismo o cuando hablamos acerca de las cosas de Dios, muchas veces solamente nos dedicamos a pedirle cosas a Dios. El cristiano normalmente se ha acostumbrado a pedirle cosas y a exigirle milagros a Dios en todo tiempo y en todo momento. Creemos que ser cristiano es simplemente desplegar un resto de peticiones hacia Dios. Y sin embargo no hacemos nada por Él. No hacemos nada por Él, ni tampoco por su obra aquí en la tierra. Simplemente nos congregamos, vamos a algún lugar, estamos en alguna iglesia, vamos, le lloramos a Dios, le pedimos por un milagro, vamos, le lloramos al pastor, le pedimos que ore por nosotros, pero realmente nosotros como tal no hacemos nada para agradar a Dios o para servir a Dios. Hemos visto que todo el libro de Levítico nos habla acerca de las diferentes ofrendas que Dios le pedía al pueblo. Ofrendas de animales, ofrendas de cereales, ofrendas de libaciones y líquidos, muchas cosas.
Y Dios en cada una de esas ofrendas nos muestra la importancia del dar y del ser generoso. Nosotros, de nuestra parte hacia Dios, le pedimos a Dios que sea generoso, le pedimos a Dios que sea misericordioso, que nos dé todo lo que nosotros necesitamos. Pero nosotros somos personas tacañas o mezquinas que no queremos darle a Dios nada. Y peor si se trata de algo económico, si se trata de algo que consideramos que sale de nuestro bolsillo. Nos volvemos tacaños y decimos, no, es que eso era antes. Muchos cristianos decimos, no, es que el diezmo, las ofrendas, todo eso era antes, eso era en el Antiguo Testamento. Y quitamos validez a lo que Dios nos ha enseñado. Por eso en este libro ya finalizando el libro de Levítico, vamos a ver en ese capítulo 27 cómo convertirnos nosotros en esos sembradores del reino de Dios, cómo convertirnos nosotros en miembros activos de esa obra redentora de Dios. Veamos qué nos dice el versículo del 1 al 3 en el capítulo 27. El Señor le dijo a Moisés, dile al pueblo de Israel que si alguien hace la promesa de dar al Señor el equivalente al valor de una persona, se calculará así el precio. Un varón de 20 a 60 años será 50 monedas de plata de acuerdo al precio oficial, al peso oficial. Entonces nos dice que nosotros lo primero que debemos hacer para ser esos sembradores del reino de Dios es dar de una manera voluntaria. Dice en este versículo, de aquellos que propusieron dar, aquellos que hicieron un pacto con Dios, que hicieron una promesa de darle algo al Señor, el equivalente de un valor económico. Dice, nosotros debemos dar de manera voluntaria. Tristemente, cuando se dice de manera voluntaria, nadie da. Cuando se dice, es que tiene que ser de manera voluntaria, entonces todo el mundo se echa hacia atrás y espera que sean los demás los que den una ofrenda o los que den algún tipo de aporte económico. Cuando se dice algo voluntario, tristemente todo el mundo se echa atrás y nadie quiere participar o nadie quiere colaborar. Pero dar de manera voluntaria no significa no dar, porque para nosotros manera voluntaria sería entonces no dar, no participar. Pero no, cuando nos dice que debemos dar de manera voluntaria, se refiere a que debemos dar, pero de buena gana, que debemos dar, pero de buen corazón, que debemos dar con todas las mejores intenciones. Dios es un Dios que nos manda a retribuir eso poco, de retribuir poco de todo lo grande que Él nos da a nosotros. Entonces, cada vez que damos una ofrenda, cada vez que damos el diezmo, la primicia, estamos retribuyendo a Dios de lo recibido de su mano. Entonces, dar de manera voluntaria no es que no demos, sino que lo hagamos de la mejor forma y con un corazón agradecido. Veamos lo que nos dice 2 de Corintios 9, versículos 7. Segundo de Corintios 9, 7. Cada uno debe dar lo que en su corazón ha decidido dar y no lo haga con tristeza ni por obligación. Dios ama a los que dan con alegría. Entonces mire lo que Dios nos dice. Dice, cada uno debe dar como propuso en su corazón. Nosotros debemos proponer en nuestro corazón retribuirle a Dios algo de todo lo que recibimos de Él. Pero no por obligación, como nos dice la palabra, no con tristeza, no porque nos toca o porque alguien nos está obligando, sino que debemos hacerlo de buena gana, con un buen corazón. Y hay algo bonito porque dice, Dios ama al dador alegre. Dios ama a aquel que da, a aquel que siembra en ese reino, pero que lo hace con gozo, lo hace con alegría. Entonces es importante que todos nosotros sepamos y hagamos partícipe de ser sembradores de ese reino. El reino de Dios aquí en la tierra se mueve a través de diferentes maneras, a través de la manutención de un templo, a través de pagar todos los servicios o cosas que se realizan dentro de ese templo, también a través de esas plataformas digitales, a través de libros físicos, diferentes maneras de las cuales el reino de Dios se propaga. Y para ello es necesario entonces tener también unos recursos económicos. Y nosotros estamos llamados a ser los patrocinadores de ese reino, a ser los sembradores
en ese reino. Entonces nos dice como primer punto que demos de manera voluntaria, que propongamos en nuestro corazón el dar algo, pero hacerlo siempre con gozo y con alegría. Segundo, todos estamos en capacidad de dar. Veamos qué nos dice el versículo 8. Pero si el que hizo la promesa es muy pobre para pagar el precio establecido, entonces irá a presentarse ante el sacerdote y él determinará el precio equivalente de acuerdo a lo que pueda pagar el que hizo la promesa. Entonces nos dice como segundo punto, todos estamos en capacidad de dar. Pero alguien puede decir, no, es que yo no tengo, no, es que yo soy pobre, no, es que yo no. Pero aquí la palabra dice muy claro, aquel que se considera pobre o aquel que es pobre, pues debe dar entonces de acuerdo a su promesa. Si es muy pobre, dice, para pagar pues, lo que prometió, habla con el sacerdote, se pone de acuerdo y da de acuerdo a lo que recibe. Si tiene poco, pues entonces da poco. Pero si tiene mucho, también debe dar mucho. Dice, todos estamos en capacidad de dar, todos estamos en capacidad de ofrendar. Tal vez es que no hemos entendido la importancia del dar, no hemos entendido la importancia de ofrendar y por eso mucha gente se escuda en el que es pobre. Es que yo soy pobre, yo no doy, yo no colaboro porque soy pobre, yo no tengo para dar. Pues entre más se niegue a dar, más pobre va a vivir. Se dice que una mano que se abre para dar es una mano que se abre también para recibir. Entonces dice, todos, incluso hasta los niños, muchas veces a los niños no se les enseña a ofrendar, no se les enseña a compartir nada. Los niños a veces se vuelven egoístas porque como padres así los acostumbramos. Les damos un juguete y les decimos, no, no se lo preste a nadie. Le damos un dulce y decimos, no, no lo vaya a compartir. Y no, desde muy pequeños debemos enseñarles la importancia de dar. Que compartan tal vez un juguete con sus compañeros, que compartan tal vez un alimento con sus compañeros. Todo eso es muy importante. Y también que lo hagan al sembrar dentro del templo. En la Iglesia Católica tal vez se ve eso a diferencia de los cristianos. En la Iglesia Católica todo el mundo lleva su ofrenda. Y el papá a todos los hijos les da la ofrenda para que dé dentro de ese lugar. Pero a nivel cristiano no, a nivel cristiano simplemente no, es que yo no tengo, no, que den el hermano, no, que dé eso, o no, es que él es niño, el que va a dar. Bueno, pero ese niño muchas veces recibe tal vez dinero para su descanso, muchas veces ese niño recibe dinero de sus familiares, de sus tíos, de sus abuelos. A veces los niños tienen incluso más que los mismos adultos o más que los mismos padres. Tanto que a veces uno les pide prestado y ellos están cobrando después. Entonces, así como ellos reciben algún dinero de algún familiar o de algún lugar, también hay que enseñarles la importancia de diezmar o la importancia de ofrendar. Desde el más pequeño hasta el más grande. Puede que no sea mucho lo que tú tienes. Si de verdad es alguien que se considera pobre o que está pasando por un momento económico complicado o difícil, tal vez no es mucho lo que tiene, pero si lo da con gozo y de corazón, ese dinero será multiplicado, ese dinero será bendecido en gran manera. Veamos qué nos dice 2 de Corintios 9, el versículo 10. Segunda de Corintios 9, el versículo 10. Dios es quien da semilla al que siembra y el pan al que se alimenta. De igual manera les dará a ustedes muchas semillas y les hará crecer para hacer una gran cosecha de justicia de ustedes. Dice que nosotros entonces, si queremos ser esos sembradores del reino, simplemente debemos querer sembrar. ¿Qué nos dice ese versículo? Dice, Dios da semilla a aquel que quiere sembrar. Pero si por el contrario, nuestro corazón es el tacaño, somos nosotros los tacaños, y no hay ese querer
pues siempre vamos a vivir pobres. Si solamente me escudo en la idea de que soy pobre y que no tengo, pues siempre voy a vivir pobre y nunca voy a tener. Pero si por el contrario, tal vez en este momento no tengo dinero, tal vez en este momento no tengo un trabajo, tal vez estoy pasando un momento económico difícil, pero hago como hacían en la antigüedad esa promesa al Señor. Señor, tal vez en este momento no tengo nada, pero hago esa promesa de que cuando tú me des, yo voy a diezmar y voy a ofrendar. Y Dios cumple ese pacto. Y Dios nos da esa semilla. Dice, Él da semilla a aquel que quiere sembrar. ¿Para qué una semilla a alguien que no siembra? ¿Para qué le va a dar una semilla a alguien que la va a dejar podrir en algún lugar esa semilla? A alguien que no la va a sembrar. La semilla es útil en las manos de alguien esforzado que esté dispuesto a sembrarla. Y eso es lo que Dios hace en nuestra vida. Si disponemos nuestro corazón, Él nos da esa semilla y nos permite sembrar en este reino. Si recordamos, Jacob estaba sin un peso. Jacob estaba durmiendo en el campo, tenía una piedra como almohada. Y es ahí en ese momento cuando él le promete a Dios y le dice, Señor, si tú me das si tú me bendices, yo voy a apartar para ti el diezmo. Jacob en ese momento no tenía nada, pero él era consciente de que Dios lo iba a bendecir, de que Dios le iba a multiplicar ese dinero, esas ganancias. Y por eso él dice, yo voy a dejar para ti el diezmo. Y así lo hace. Dios lo bendice y multiplica todos sus bienes y él corresponde a esa promesa. Dios entonces nos dice eso en esta noche. Todos estamos en la capacidad de dar. Si tienes mucho, siembra mucho. No seas tacaño, no seas mezquino. Si tienes poco, anhela hacerlo y hazlo. Sea poco o sea mucho. No es la cantidad que se da. No es la cantidad que tú das a la congregación o que tú das como diezmo o como ofrenda. Es el corazón con el que tú lo das. Es lo importante. Y lo que Dios puede hacer con eso que queda en nuestras manos. Puede que en nuestras manos no quede mucho, pero Dios lo multiplica y lo prospera y hará que eso sea grande y sea beneficioso para todos. Veamos qué nos dice en el versículo 30, ya en Levítico 27. 1/10 parte de todos los productos de la tierra pertenece al Señor, tanto de semillas como árboles frutales, pues están consagrados al Señor. Entonces aquí, como tercer punto, nos habla de la importancia del diezmo. Somos sembradores del reino. Decíamos, debemos dar de manera voluntaria. Todos estamos en capacidad de dar. Y por eso entonces Dios, la mejor forma de hacerlo es a través del diezmo. Una manera equitativa, una manera equilibrada de que cada quien pueda aportar conforme ha sido prosperado. Si tiene 1,000 pesos, su 10% sería 100. Si tiene 1,000,000, pues su 10% sería 100,000. Entonces, mire que cada quien, a manera de que ha sido prosperado, puede cumplir con ese mandamiento, puede cumplir con ese diezmo. Una manera equitativa y equilibrada para poder sembrar en ese reino de Dios. Muchas veces, como decimos, el cristianismo se ha vuelto un cristianismo tacaño, un cristianismo que exige, que pide sí, pero que no quiere dar. Entonces cada vez que le hablan de diezmo, se enoja, se va a otro lugar, se hace el de oídos sordos, porque considera que el diezmo ya está fuera de moda o que eso era en la antigüedad. Los milagros sí los quiere, sí quiere recibir milagros, sí quiere estar en un templo bien bonito, bien organizado, sí quiere que el templo tenga los mejores instrumentos de alabanza, las mejores sillas, pero no está participando ni dando absolutamente nada por eso. Quiere que otros den, pero no da nada. Entonces Dios nos dice que el diezmo es esa manera equilibrada de poder dar y de poder sembrar en ese reino. ¿Y qué viene a ser entonces el diezmo para todos aquellos que se hacen los locos? El diezmo es un mandamiento. Nos guste o no nos guste, es un mandamiento. Veamos lo que nos dice en Malaquías 3, en el versículo 10. Algunos tal vez hemos escuchado este versículo, algunos tal vez ya se lo saben de memoria y otros lo han leído pero se lo saltan porque
no les gusta tal vez lo que dice. Veamos lo que nos dice entonces en Malaquías 3, el versículo 10. El Señor Todopoderoso dice: traigan todos los diezmos al granero del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pónganme a prueba en esto y vean si no abro las ventanas de los cielos para derramar sobre ustedes una lluvia de bendiciones hasta que les sobre de todo. El diezmo entonces es un mandamiento. Es un mandamiento que Dios nos da. Dice: traigan los diezmos al alfolí. Trae ese diezmo, ese 10% de tu ganancia al alfolí. ¿Y para qué? Ahí mismo nos explica para qué. Muchas veces dice: no, la gente empieza a juzgar y a criticar. Dice: no, es que para que se lo quede el pastor. Es que para que se lo gasten en no sé qué cosa. No, la palabra es muy clara y la palabra nos dice: ese diezmo en el alfolí es para que haya alimento en la casa, para que haya alimento dentro de las congregaciones, para que una congregación pueda funcionar. Para que una congregación pueda funcionar requiere muchos recursos. Si tiene un local propio, pues al menos se ahorra lo del local, pero si no, debe pagar un alquiler del local, debe pagar servicios, debe pagar instrumentos. Todo eso es necesario para mantener y que haya alimento dentro de ese templo. Nosotros mantenemos o compartimos la palabra también, además del templo, a nivel virtual, a nivel de las diferentes plataformas. Y para que esas plataformas se puedan mantener funcionando, también se requiere unos recursos económicos. Y esa también es la manera de que haya alimento. Tal vez en la casa y adicional que haya alimento a nivel virtual. Nosotros, todas esas plataformas, las diferentes maneras de predicar y de mantener, requieren unos recursos económicos y son importantes y son necesarios. Y el mismo Señor lo manda, es un mandamiento para que haya ese alimento en la casa, para que ese alimento se pueda compartir también a nivel virtual a través de las diferentes tecnologías. Para que puedan funcionar esas tecnologías se requiere unos buenos equipos, se requiere pagar internet, se requiere un micrófono, una cámara, cosas que tal vez nosotros no nos damos cuenta, o que tal vez nos damos cuenta, pero que no nos importa, porque o no nos hemos puesto a pensar, ¿cómo se transmiten esos videos? Puede haber gente que dice: no, mire qué bonitos esos videos, qué bonitas esas prédicas, pero nadie se preocupa o se interesa por pensar cómo se transmite, cómo se da esa palabra. Entonces Dios nos dice, es necesario, todo eso se hace a través de los diezmos de la congregación. Entonces, cada vez que pensemos en que el diezmo no es necesario, recordemos que es un mandamiento de parte de Dios. Segundo, el diezmo es una muestra de honra hacia nuestro Padre. Veamos qué dice Proverbios 3, versículos 9 y 10. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así estarán repletos tus graneros y rebosantes tus depósitos de vino. Les dice que honremos a Dios con nuestras riquezas. Y hoy yo les pregunto, ¿será que de verdad son nuestras riquezas? ¿Será que de verdad es nuestro dinero? No, es lo que Dios quiere darnos. Todo lo que nosotros tenemos es lo que recibimos de la mano de Dios. Por eso debemos aprender entonces a ser generosos y a honrar a Dios. Dice, una manera de honrarlo es cuando nosotros presentamos ante Él nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Dios es un Dios maravilloso, Dios es un Dios que Él no se queda con nada. Y por lo tanto, cada vez que nosotros damos ofrenda o diezmamos, Él nos bendice y nos multiplica. Entonces, para ser esos sembradores del reino, debemos aprender a despojarnos de esa ambición, de esa avaricia, de ese amor al dinero. Y debemos aprender a ser generosos, entendiendo que es un mandamiento de parte de Dios y entendiendo que es una manera también de honrar a nuestro Padre Celestial. Cuarto, nos dice también esforzarnos por dar.
Alguien decía, no, pero es que soy pobre y no puedo dar. Bueno, en el segundo punto nos decía, todos podemos dar. Y en este cuarto punto nos dice, es necesario esforzarnos para poder dar. Es necesario hacer algo para que podamos también ser partícipes de eso. Veamos qué dice el versículo 22. Si alguien consagra al Señor una tierra que no es parte de lo que heredó, sino que la adquirió por compra. Dice que también podían ellos presentar ante Dios una tierra que no fuera una herencia, sino una tierra que les costó esfuerzo, que les costó dinero, y también podían consagrarla a Dios. Dios nos dice entonces eso, que nosotros debemos aprender a ser generosos y a esforzarnos, porque a veces es fácil dar cuando se tiene mucho. Pues si tienes millones, pues ¿qué te cuesta sacar 1.000.000 para darlo? Pero también nos dice es necesario esforzarnos. Si no tienes, esfuerza, haz un ahorro, pon una alcancía, pero algo podemos hacer nosotros para poder también ser activos en ese reino. Veamos qué nos dice Primera de Crónicas 29 del 1 al 3. El rey David le dijo a todo el pueblo de Israel: mi hijo Salomón, el único al que Dios ha elegido, es todavía muy joven e inexperto, y el trabajo que le espera es grande, porque el templo no es para los hombres, sino para el Señor Dios. Yo me he esforzado por dejar listo todo lo necesario para el templo de mi Dios. Conseguí ya el material apropiado para cada objeto. Tengo el oro, la plata, el bronce, el hierro y la madera para usar según corresponda. También están listas las piedras de ónice para las instalaciones, las baldosas de colores, toda clase de piedras preciosas y gran cantidad de mármol. Además de todo lo que yo tengo listo para el templo, voy a entregar de mi tesoro personal de oro y plata. Estoy dispuesto a entregarlo todo para el templo de mi Dios. Mire ese corazón generoso de David, un corazón demasiado dadivoso. Él organizó todo para el templo, todos los materiales, las piedras, la madera, las pinturas, las baldosas, todo para que estuviese listo en el momento de la construcción. Y además de todo eso, dice, además de su tesoro personal, de lo que él tenía que era suyo o que había logrado con esfuerzo, también iba a dar. Todo porque David sabía que sembrar en el reino de Dios traería frutos y frutos en abundancia. Dios entonces nos dice eso, podemos esforzarnos, podemos hacer algo. No es solamente decir, no, yo no tengo. No es solo decir, no, yo no puedo. Algo podemos hacer, siempre y cuando haya disposición en nuestro corazón, siempre y cuando haya un corazón generoso. Hace poco veía a los niños de la congregación muy contentos haciendo dibujos en su sobre para diezmar. Lo hacían con gusto, lo hacían con alegría. No solamente estaban depositando la ofrenda ahí, sino que ellos lo estaban haciendo con gusto. Y es bonito ver esos sobres pintados, esos sobres dibujados, porque demuestran la alegría con la que esos niños están ofrendando y están diezmando. Tal vez no es mucho, pero Dios bendice y conoce ese corazón generoso, ese corazón dadivoso. Dios nos está llamando en esta noche a que hagamos partícipes de ese reino, que sembremos en ese reino, porque si nosotros sembramos, va a haber cosecha y va a haber una cosecha en abundancia. Vamos a ver ahora qué nos dice Ageo 1, versículo del 6 al 11. Ustedes siembran mucho, pero es poco lo que cosechan. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no les alcanza para saciarse. Se visten, pero no lo suficiente para abrigarse. Ganan dinero, pero se les va como si tuvieran roto el bolsillo. El Señor Todopoderoso dice: piensen bien en lo que están haciendo. Vayan a las montañas y traigan madera para reconstruir el templo, y yo mostraré mi buena voluntad en este templo y seré glorificado en él, dice el Señor. Ustedes esperaban una gran cosecha, pero les resultó muy escasa.
Luego, cuando la almacenaron en sus casas, yo soplé e hice que acabara rápido. ¿Por qué? Pues mi casa está en ruinas, mientras ustedes se dedican a las suyas, dice el Señor Todopoderoso. Debido a esto, el cielo ha retenido la lluvia y la tierra sus frutos. Por eso he determinado que haya sequía sobre la tierra, las montañas, el trigo, la viña, el aceite y sobre todo la tierra produce, sobre la gente, los animales y sobre todo su trabajo. ¿Qué nos dice Dios en estos versículos? Ahí resume todo lo que estamos hablando. Dice Dios, ganan dinero, pero parece que tuvieran un bolsillo roto. Parece que siempre vivieran pobres, aunque trabajan duro, viven cansados, aunque comen, no se sacian, aunque beben, siguen con sed, siguen con frío, aunque se vistan. Cada persona sigue viviendo de carencias, aunque tiene tal vez cómo solventarlas, aunque aparentemente tiene cómo sustituir esas necesidades. Tiene un abrigo, tiene comida, tiene un trabajo, tiene todo, pero no vive feliz y no vive próspero. ¿Y por qué? ¿Por qué nos dice el Señor? Porque simplemente nos hemos dedicado hacia nuestra conveniencia y nos hemos olvidado de la casa de Dios. Dice, mi casa está en ruinas, dice Dios. Mi casa está en ruinas, mientras cada uno de nosotros solamente nos dedicamos a las cosas nuestras. Entonces dice, se ha detenido la lluvia, se ha detenido la bendición, se han detenido esos frutos, porque nosotros mismos los estamos reteniendo cuando somos tacaños, cuando no damos y no obedecemos los mandamientos que Dios nos ha dejado. Vemos entonces que el ser sembradores del reino realmente es un privilegio que Dios nos da, es un mandamiento y también un regalo, una oportunidad. Solamente necesitamos disponer nuestro corazón. Puede que no tengamos nada, puede que estemos sin trabajo, pero Dios da semilla a aquel que quiere sembrar. Hace muchos años, cuando empecé dentro de la congregación, tal vez estaba pasando el tiempo más difícil. No tenía trabajo, estábamos pasando unas dificultades económicas muy grandes, pero aún así, en medio de esa escasez, yo le hablaba al Señor y decía, Señor, bendíceme para poder bendecir también. Y Dios ha cumplido su promesa. Por lo tanto, ¿cómo nosotros o cómo yo no ser agradecida con Él? ¿Cómo no también obedecer a ese mandamiento? Dios entonces quiere que entendamos que, aparte de ser un mandamiento, aparte de nosotros estar obedeciendo a Dios, es la oportunidad de ser prósperos y de ser benditos con toda bendición. Tal vez a muchas personas no les gusta ese tema, tal vez a muchos no les gusta el tema económico. Juzgan desde su silla, juzgan al pastor, juzgan a la iglesia, porque no saben cómo se manejan esos recursos. Y siempre yo digo algo, si tienes duda de cómo se manejan esos recursos dentro de tu iglesia o dentro de la congregación, acércate al pastor, acércate al cuerpo pastoral, al tesorero, a alguien de la congregación y pregunta cómo está funcionando eso. Tal vez habrán congregaciones donde puede ser que esos recursos no tengan un buen funcionamiento, porque también se ve eso. Lastimosamente, por ese tipo de congregaciones, todos los pastores son juzgados. Por un pastor que hace un mal uso de los recursos, tristemente todos los pastores son juzgados. Pero no todos actúan de la misma forma. Y Dios nos dice en su palabra, por sus frutos los conoceréis. Entonces, ¿qué frutos estás viendo dentro de tu congregación? ¿Ves que tu iglesia está bonita? ¿Ves que tu iglesia está ordenada? ¿Ves que hay flores? ¿Ves que hay unas sillas? ¿Ves que hay un micrófono? ¿Ves que hay cámaras? ¿Ves que cada día se transmite el mensaje a través de las diferentes plataformas? Entonces estamos viendo frutos, buenos frutos. Y esa entonces es la prueba de que ese alimento se está dando gracias a esos diezmos o gracias a esas ofrendas. Entonces, si tal vez tienes duda de cómo funciona, si tal vez no sabes cómo funciona y por eso te sientes o te cohibes de ofrendar o de diezmar, simplemente quítate la duda
no murmurando, no chismoseando con el hermano, no imaginándose cosas, sino en la fuente de donde puede ser. Habla con tu pastor, habla con el tesorero, habla con el cuerpo pastoral, quien tranquilamente te puede sacar de esas dudas de que en qué se invierten esos recursos. Entonces, no juzguemos o no nos robemos la bendición simplemente por estar juzgando a una persona. Dios nos deja en esta noche ese mensaje importante. Dice, tú siembras, pero no cosechas. Y estás metiendo tu dinero en un bolsillo roto. ¿Por qué? Porque mi casa está desierta. Hoy Dios nos dice eso. Mi casa está desierta. Mi casa requiere de arreglos. Mi casa requiere de manutención. Y para eso entonces estamos todos nosotros. Lastimosamente nosotros como personas somos tacaños. Como hijos a veces somos tacaños. Vivimos en la casa de los padres, trabajando, teniendo un buen salario, pero tacaños, acostumbrados a que el papá y la mamá gasten todo, acostumbrados a que el papá y la mamá paguen los servicios y se encarguen de todos los gastos. Muchas veces hay parejas que son mezquinas en eso también. Ambos trabajan, pero solamente uno corre con los gastos económicos, el otro no, el otro guarda la plata en su bolsillo para sus cosas personales. Y se olvida de que todo se debe realizar en conjunto. Así como funciona la iglesia, debe funcionar también nuestra casa, de que todos participemos, de todos debemos aportar, de que todos aportemos en nuestra casa. Hijos, esposos, de que todos estemos ahí dispuestos a colaborar. De esa forma entonces se prospera y se sigue adelante. Dios entonces en esta noche nos dice, no es tanto lo que des, es la intención con la que lo hagas. Dios se encarga del resto. Es poco o mucho, Dios te bendice y te prospera. Nos decía entonces en Ageo, tal vez está pasando sequedad, tal vez está pasando pobreza, tal vez está pasando por dificultad económica, precisamente porque es tacaño, porque no abre su mano para dar, por lo tanto, tampoco va a recibir. Dios entonces quiere que seamos esos dadores alegres. Dios dice, ama al dador alegre. También ama a los que no dan, porque Dios es misericordioso y nos ama a todos, pero se siente gozoso en aquel que da con gozo y con alegría. Entonces, qué bonito que nosotros podamos ser partícipes de ese reino. El deseo que Dios tiene en su corazón es de que todo el mundo sea salvo. Hay una promesa en la que dice que la palabra va a escasear, que pronto se escaseará. Y si nosotros podemos participar en algo para que eso no suceda, para que podamos tener ese plan de contingencia, qué bonito poder hacerlo, poder seguir alimentando estas páginas, poder seguir alimentando estas plataformas, poder continuar también con la enseñanza en nuestro templo. Todo eso es necesario para nuestro crecimiento espiritual, para nuestro crecimiento emocional y para que nosotros también podamos llevar a otros a ese crecimiento. Dios es un Dios grande y maravilloso. Todo lo que nosotros le demos, Él lo va a prosperar. Amén. Mis hermanos, entonces recordemos que es un mandamiento, pero que también es una muestra de honra. Démosle gracias a nuestro Padre Celestial. Amado Dios Todopoderoso, bendito Rey, te damos gracias, oh Señor, por esta noche que tú nos regalas. Gracias por tu palabra, bendito Padre, porque tú nos enseñas, oh Dios, la importancia de diezmar, de ofrendar, Señor, de poder contribuir de esa manera económica y sembrar en tu reino, bendito Dios, porque de lo recibido de tu mano es lo que nosotros damos, bendito Dios. Por nuestras propias fuerzas no tenemos nada, pero contigo, Señor, sabemos que lo tenemos todo, mi Rey amado. Padre Santo, hoy te pedimos, oh Dios, que des semilla a todo aquel que quiere sembrar. Hoy te pedimos, oh Dios, que toques nuestro corazón, Señor, que quites de nosotros ese corazón tacaño, ese corazón mezquino, y pongas en nosotros un corazón dadivoso, Señor, que podamos entender, bendito Dios, que a través de la ofrenda, Señor, nosotros manifestamos también a ti nuestra honra, bendito Padre. Quita de nosotros todo prejuicio, Señor, todo señalamiento, bendito Dios. Quita de nosotros, oh Dios, toda duda y toda incredulidad. Hay muchas personas que tal vez no diezman o no ofrendan, no por tacaños, Señor, sino porque tienen dudas, porque son incrédulos, bendito Rey. Ayúdanos, bendito Dios, a quitar
todo ese prejuicio, bendito Dios, a no dejarnos llevar por aquellos falsos rumores, sino a creer, bendito Padre, en ese mandamiento, Señor, que tú has dejado, que si llevamos ese diezmo al alfolí, habrá alimento en tu casa, Señor, que tu palabra será propagada hasta los últimos rincones de la tierra, que si lo hacemos, oh Padre, tú reprendes por nosotros al devorador y derramarás bendiciones en nuestra vida hasta que sobre y abunde, bendito Dios. Creemos en eso, Señor, y sabemos, bendito Padre Celestial, que tomados de tu mano todo es posible, bendito Señor. Perdónanos si hemos dicho que somos pobres, oh Dios. Perdónanos si decimos que no tenemos, bendito Padre. Pero solamente hasta hoy es eso, bendito Dios. Hoy cortamos toda atadura, Señor, de ruina y de pobreza, de miseria, Señor. Hoy te pedimos, Señor Jesús, que en tu nombre, Señor, esa miseria y esa pobreza sea arrancada de nuestra vida, Señor. Que ahora, bendito Dios, declaremos no solo con nuestra boca, Señor, declaremos que tú eres grande y maravilloso, bendito Rey, y que tendremos esa semilla para poder sembrar en tu reino. Gracias, Padre Celestial, te damos en esta noche, bendito Dios. Entregamos la vida de nuestros pastores, de su familia, Señor, para que tú los llenes de tu amor, de tu gracia, de tu sabiduría. Toma cada familia aquí representada, oh Dios del cielo. Entregamos cada necesidad en tus manos, Señor. Sabemos que tú te encargas de ellas, Señor, y que suples esas necesidades conforme a tu perfecta voluntad. Gracias te damos, oh Dios del cielo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, entonces así finalizamos nuestro culto. Recuerden que somos un ministerio de estudio, de apoyo bíblico, todos los días nuestros devocionales, los días jueves nuestro culto en línea y los días domingos nuestro culto en el salón de eventos del Centro Comercial San Andresito. También los invitamos a cada uno de ustedes a que revisen nuestras plataformas, a que revisen nuestra página, todo el material gratuito con el cual ustedes pueden aprender y acercarse cada día más a Dios y también con el cual pueden enseñar a otras personas. Dios les bendiga grandemente. Los esperamos en una próxima emisión.